Abramos nuestra Biblia en el capítulo 40 del libro de los Salmos, capítulo 40 del libro de los Salmos. Gócese usted, aleluya, porque hoy usted y yo vamos a entender, ¿verdad?, de dónde fuimos sacados, cómo el Señor nos ha trasladado a un lugar tan especial, tan hermoso. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 40, del verso 1 al 6. El tema de esta mañana es liberación del lado cenagoso. Si todavía estamos en el tiempo de mañanas, ¿sí? Yo ya no estoy equivocado, estamos en la mañana del día domingo. Amén. Capítulo 40 del libro de los Salmos, verso 1 al 6. Cuando usted está ahí, usted, aleluya, puede responderme con un amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Quiero aclarar que la versión que estoy leyendo es la versión de las Américas, por si a alguno se le hace extraño. Damos lectura. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en él, Señor, su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Voy a leer el verso 6. Sacrificio, ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta hermosa mañana, Señor, nos humillamos delante de ti. Tu palabra sea predicada y sea enseñada con autoridad. Señor, tu palabra, Señor, como el martillo que quiebra la piedra. Tu palabra llegue a aquel corazón, Dios mío, duro, que, Señor, tu palabra, Señor, traiga humillación, Señor, en la vida del soberbio, en la vida del altivo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra, Señor, cambie. Tu palabra, Señor, aleluya, transforme, Señor, toda falsedad en los labios de aquellos, Señor, mentirosos en esta hora. Señor, cámbialos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu palabra traiga verdad, Señor, a los labios de aquellos, Señor, que están, Señor, enredados y viviendo en ese mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Siéntese, hermano. Es importante saber y reconocer, y volvemos, la palabra del Señor siempre nos anda recordando, aleluya. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 2 del libro de Efesios, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida. Muertos en delitos y pecados. ¿Quién podía, hermano, gloriarse de la vida pasada que no tenía nada? Estaba muerto. Lo que hacía no es válido, pues, y lo que hacen, si hoy, aleluya, habláramos de los impíos, los que andan en el mundo, su vida, sus obras, sus cosas que hacen, no valen, no valen. Aquí, hermano, en el capítulo 40 del libro de los Salmos, el salmista, hermano, empieza hablando y dice: yo esperé pacientemente en el Señor. Escuche. Y Él se inclinó a mí. Algo que debemos de notar, y es que la salvación, hermano, no lo obtuvimos por nuestras propias fuerzas o nuestras obras, de ninguna manera. La salvación es por gracia. El salmista habla y declara, dice: y Él
se inclinó a mí. ¿Quién es el que vino, aleluya, por nosotros y no nosotros fuimos por él? Él vino por nosotros. Nosotros, aleluya, por eso valga la redundancia, siempre mencionar y decir: yo acepté a Cristo. No fuiste tú el que aceptaste a Cristo, fue Él el que te aceptó. Fue Él el que se inclinó a ti, fue Él el que llegó a ti, fue Él el que te lavó, el que te levantó. ¿Se acuerda de la parábola, hermano, de aquel hombre que estaba moribundo? Y pasó que un sacerdote, pasó un levita, pasaron tres personajes, hasta que pasó que un samaritano, y lo levantó. Dice, ungió sus heridas, lo limpió. Después que lo llevó al mesón, y cuando él, ¿verdad?, le dice al mesonero: hey, te lo dejo encargado y te dejo adelantado, pagado algo, y si gastares más, acredítelo a mi cuenta. Y no es lo que dice Efesios capítulo 1 verso 14 y verso 15, que nosotros, las arras del Espíritu, el pago anticipado, aleluya. ¿No es lo que el Señor ha hecho? De ninguna manera nosotros podemos decir: hey, yo estoy aquí porque nací en un lugar cristiano, yo estoy aquí porque estudié esto, yo estoy aquí por esto, por aquello. Ninguna de estas cosas son válidas, porque nuestra salvación es por gracia, es por méritos de Jesucristo y no de nosotros. ¿Sí entendemos? Hermano, por eso, hermano, Él se inclinó a mí. Dice el salmista: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sabemos que el mundo es ese lago cenagoso. Sabemos que el mundo no tiene más nada, sino solo tiene para enterrar al ser humano en todas sus ideas y su filosofía que tiene. Por eso el salmista habla y dice: y Él se inclinó a mí pacientemente, esperé en el Señor y Él se inclinó a mí. Y dice el verso 2: me sacó del hoyo de la destrucción. Escuche, yo creo que la versión que usted lee, la Reina Valera, del pozo cenagoso, dice, ¿verdad? Pero aquí dice: me sacó del hoyo de la destrucción. Automáticamente el mundo, hermano, es que yo le quiero decir de esta manera, y no me vaya a malinterpretar, pero el mundo es parte, es la antesala, la apertura al infierno. Porque los que no se convierten, automáticamente, hermano, el borde del infierno, puedo decir, es el mundo. Y los que se hunden allá pagarán caro, pagarán por la eternidad y por los siglos de los siglos. ¿Sí me escucha? ¿Sí me entiende? Usted ha visto, usted quizás personalmente, ¿verdad?, o literalmente, no ha visto un pozo de aquellos que cuando las personas caen y son hundidas y sumergidas, ¿verdad? Terrible. Son arenas movedizas que se entierran las personas y es difícil de que salgan. ¿Y a dónde van? En lugar de salir, el esfuerzo, escuche bien, el esfuerzo de las personas por querer salir de aquel lugar, en lugar de salir, los hunde más. Por eso que nada de esta vida pudo sacarlo a usted y a mí del hoyo de la destrucción. El salmista aquí, esta versión dice: el hoyo de la destrucción. Todavía, ¿verdad?, el pozo cenagoso, pero aquí el hoyo de la destrucción. Está hablando una palabra, o está dando a entender en una palabra: destrucción. Por eso los que tienen familiares que no se han convertido a Cristo, hermano, démosle la palabra, sigámosle pegándole la palabra y la palabra y la palabra hasta que se convierta, porque sabemos, aleluya, que la destrucción a donde van es terrible, o cómo se están deteriorando sus vidas, el futuro de ellos, amén, es destrucción. Me sacó que del hoyo de la destrucción. Ay, mire, hermano, atascados nuestros pies
desde nuestra infancia, escuche bien. Atascado. Por eso, hermano, era necesario, hermano, que el Señor enviara a su Hijo. Nos hundíamos en acciones, hermano, y palabras malas. La muerte física, usted se puede dar cuenta que hay gente que ya murieron en delitos y pecados. Y eso es la amenaza constante, aleluya, para aquella persona que no se ha convertido. La muerte física, y no solamente la física, sino que también la muerte espiritual. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por eso hoy que usted está aquí, hermano, cuide. La salvación ya se lo dio el Señor, pero usted, en usted está la responsabilidad de cuidar su salvación. ¿Cómo vamos a despreciar esta salvación tan grande, tan preciosa, tan hermosa? Por eso, hermano, cuando la Biblia describe la pecaminosidad de las personas o el pecado, y lo describe como una pendiente, ¿verdad?, resbaladiza que conduce, hermano, al desastre. Por eso, destrucción es un desastre. Hace poco en las noticias, en una parte del mundo, se hizo un agujero en un lugar. Bueno, no vamos hace unos años atrás en mi país también, y se hizo un agujero grande, enorme, ¿verdad? Y la gente temiendo, la gente dice, puede ser que haya más y que siga más en cualquier. La gente está, hermano, ¿usted cree que el mundo ayer, el viernes que empezaron las bebidas, los bailes, usted cree que eso es felicidad? Usted a través de la Biblia puede ver y puede encontrar completamente, hermano, lo que ellos viven es miedo, terror. Terror, ¿por qué? Porque ellos saben que en cualquier momento resbalan, viene la muerte. Nos va a conducir al desastre. Y como le dije anteriormente, finalmente, ¿qué? La muerte. Atrapados que en un fango espiritual están ellos, sin Dios, sin esperanza. Ahí mismo, aleluya, en Efesios capítulo 2, verso 12, aleluya. Efesios capítulo 2, verso 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados que de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Recuerden ustedes, esto es una clara advertencia, hermano, que nos debemos de recordar de dónde, de qué miseria nos sacó el Señor. ¿De qué miseria, hermano? No teníamos absolutamente nada. Mire, hermano, lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Dice, extraños a los pactos, ajenos a los pactos. Usted no va a dejar entrar a su casa un extraño, ¿no? Aunque sea muy hospitalario, usted no va a dejar entrar a su casa un extraño. Usted va a pedirle credenciales, ¿verdad? ¿Quién eres? Nosotros también en aquel tiempo, hermano, no podíamos ser parte. No éramos llamados, no éramos tenidos en cuenta. Pero, hermano, mire, y sigue, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Usted no se puede alegrar ahora que tiene a Dios en su corazón, que tiene a Cristo en su corazón. Y a veces actuamos de la manera como si no tuviéramos esperanza ni tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Es triste ver personas creyentes que parecieran que no tuvieran esperanza y que no tuvieran a Dios en su corazón. Cuando claramente, si estudiáramos la palabra del Señor, nos abrazaríamos
y seríamos más agradecidos, llenos de gratitud en nuestro corazón. Cambiaría nuestro, ¿verdad? Nuestro aspecto, cambiaría nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir impactaría a la sociedad porque tenemos esperanza, porque Cristo vive en mí. Amén. Nosotros mismos por sí no podíamos librarnos del pozo del pecado. Romanos capítulo 3 verso 10 al 18. Romanos capítulo 3 verso 10 al 18. 3:10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. Escuche bien, no hay quien haga lo bueno, todos se hicieron inútiles. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. ¿Okay? No hay ni siquiera uno. Mire las características. Dice el verso 13: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido la senda de la paz. Usted no se puede gozar en esto, no se puede regocijar. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Estas características, hermano, automáticamente uno se para y dice: aquel anda con el musicón prendido, aquel anda con las botellas, aquel anda. O podemos ir a las redes sociales y podemos ver gente dándose la vida a lo que da, perdido en el mundo. Y uno dice: si tan solo conociera el capítulo 3 verso 10 en adelante del libro de Romanos, él se daría cuenta qué es lo que tiene en su corazón. ¿Sí me entiende? El verso 18 termina: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos se acreditan: no, yo sé de Dios, yo conozco de Dios. Ellos son los que se dan crédito y dicen: no, yo sé. Ay, Dios. Pasan delante, ¿verdad?, de una sinagoga o de un templo, ¿verdad?, católico. ¿Y qué hacen? Se persignan, aparentando que tener temor de Dios. Pero en sí no hay temor de Dios. Y no con eso estoy diciendo, hermano, que esos lugares son, ¿verdad?, casas de adoración. No, de ninguna manera. Le estoy dando a explicar lo que ellos piensan. Tienden sus mantos, ¿verdad?, y se arrodillan y empiezan a clamar, ¿verdad?, a su Dios. No, su vida está lleno de violencia, porque ellos matan en nombre según de Dios. Usted me está entendiendo de qué religión estoy hablando, o de qué religiones estoy hablando. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, hermano, hay que entender. Por eso afortunadamente Dios en su gran misericordia, hermano, Él bajó al fangoso pozo negro. ¿Y qué? Extendió su mano y nos agarró. Nosotros no agarramos al Señor, Él nos agarró. Si lo hubiéramos agarrado, nos soltamos. Pero Él nos agarró cuando aún éramos pecadores. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahí adelante, Romanos capítulo 5 verso 8. Pero Dios demuestra, escuche bien, Dios demuestra su amor. ¿Qué más demostración queremos? Pero Dios demuestra su amor. ¿Qué dice? Siga usted el texto. Aquí no está excluyendo, hermano, a nadie. Aquí está incluyéndolo a usted y a mí. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Si es para Dios, déselo fuerte. Dios demuestra, Dios demostró, Dios no solamente es palabra, sino es hecho completamente. Y lo hizo. Por eso debemos de glorificar a Dios. Por eso debemos de exaltar a Dios. La demostración ya está hecha. ¿Qué más queremos? Lo demostró, lo hizo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, su verso 35. El que no escatimó a su propio hijo y lo dio por nosotros. No lo escatimó y lo dio por nosotros, hermanos. Y usted ya sabe, Juan capítulo 3, verso 16. Un texto muy conocido, aleluya. Pero a veces, hermano, no es conocido en nuestro corazón. Y debemos tenerlo grabado en nuestro corazón. Y cada vez que nos recordemos, hermano, de esa palabra, traiga en nosotros, hermano, aquel temor deberíamos tener siempre para con Dios. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? A su Hijo unigénito. Amén. Entonces tratar de nosotros salvarnos nosotros mismos era una tarea que inútil, no podíamos. Ahora bien, volvamos al capítulo 40 del libro de los Salmos. Hermano, el salmista da un giro y dice: oyó mi clamor. Escuche bien. Ahora, el clamor, aleluya, lo sacó del lodo cenagoso. Y él dice en el verso 2: asentó mis pies sobre una roca y afirmó que mis pasos. Hermano, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia es estar o donde estábamos en una inestabilidad y nos trasladaron ¿a qué? A una estabilidad. Qué diferencia, ¿no? Como creyentes del Señor, nuestra mente no debe de ser como dice Santiago en el capítulo 1, versos 6, 7, si no me equivoco. Pero aquel que pida, pida con fe, no dudando. Escuche bien. Porque todo aquel que duda es como las olas del mar que van y vienen. Y como el borracho, ¿verdad? No lo dice ahí en Santiago, pero es un ejemplo. Es como el borracho que va tambaleando. Ahora, el creyente debe de tener ¿qué? Estabilidad en el Señor. No inestabilidad, sino estabilidad. Escuche bien. Y esto es difícil de comprender y es difícil, aleluya, llegar a esto, porque, hermano, nosotros como seres humanos siempre nos equivocamos y nos vamos a los lados contrarios a lo que dicen las escrituras. Ahora, el salmista está dando por sentado y dice él: puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. El creyente debe de andar en las escrituras, en la palabra del Señor. El creyente debe andar en la roca, aleluya, que dice el apóstol Pedro: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser ¿qué? Cabeza de ángulo. Amén. Hey, hermano, el evangelio donde tú y yo caminamos, hermano, no tiene pierde. El evangelio donde tú y yo caminamos es el mismo Cristo. No hay pérdida. Yo no puedo creer hoy en lo que se enseña en la iglesia y mañana, aleluya, estar confundido. Cuando tú vas a la palabra, los debería, hermano, para tener sólida su fe, hermano, para saber que la estabilidad
iban después de que hablaba el apóstol, iban a sus casas e investigaban e indagaban como, hermano, buen creyente. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué palabras se dijeron? Como buen creyente, hermano, tenemos que estar viviendo en la palabra del Señor. Por eso el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, dispuestos a devorar mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron, porque sabía que la estabilidad, aleluya, que Dios le había dado, no lo iba a llevar al fracaso. Sabía, aunque se acabara todo, él iba a estar confiando en el Señor, y el Señor iba a llegar y lo iba a socorrer, y lo iba a levantar, y lo iba a poner en alto. Iba a exhibirlo delante de sus enemigos y decirle a sus enemigos: esto es mi hijo, él ha confiado en mí. Por cuanto él ha confiado en mí, yo soy el que lo protejo. Esa es la verdad del evangelio. Y aún así, si acabara en nuestro cuerpo, si destruyera nuestro cuerpo, sabemos que poderoso es Dios, que él nos va a levantar, y nos levantará, y nos guardará para su gloria. Esa es la verdad del evangelio. Puso mis pies que sobre una roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿De dónde te sacaron? De un mundo inestable. Ahora veniste a los pies de Cristo. Ahora estás fundamentado en Cristo Jesús. El único que puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que puede decir: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Al que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puso mi pie ¿qué? Sobre la roca. Te predico a Cristo, no te predico fábula. Te predico al Cristo, aleluya, que murió y resucitó, aleluya, y que fue glorificado, aleluya, y que está sentado a la diestra del Padre. Eso es, hermano, un cuerpo, aleluya, tan especial, donde estamos nosotros. ¿Quién, hermano, quiere pertenecer todavía, con todo lo que estoy diciendo, pertenecer al mundo y pensar como el mundo? No. Entonces, hermano, dice: puso y asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. El otro punto dice: puso en mi boca un cántico. No. Hermano, es triste, ¿verdad? Yo creo que lo venía comentando durante la semana. El cántico que nos pusieron en nuestros labios es muy diferente, hermano. Ya no son aquellos cánticos de dolor. Allá, ¿verdad? Le cantamos al caballo, le cantamos a la gallina, le cantamos a los gallos, ¿verdad? Allá se le cantaba, ¿verdad?, a muchas cosas, hasta las piedras, ¿verdad? Hasta las piedras tienen, ¿verdad?, ciertas rimas que van con ellas. Pero, hermano, ahora tenemos puso un cántico nuevo en nuestros labios, en nuestro. Por eso, hermano, dice, aleluya, la palabra del Señor: nuestros labios han sido purificados, nuestros labios han sido limpiados. Hermano, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice, quiero ir a Hebreos, no se me viene parte de la escritura, pero quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 13, si no estoy mal, verso 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio. No, dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él. Esa palabra ahí está en mayúscula y hace alusión a Cristo. Está sentando Cristo. Dice, después viene la coma y dice: sacrificio de alabanzas a Dios. Es decir que, ¿y qué nos dice el salmista? Puso en mi boca cántico, ¿qué? Es decir, el fruto de labios que confiesen, ¿qué? Su nombre. Usted hoy ya no le canta, ¿verdad? Es lamentable que le quiero decir, ya no le canta usted al hombre, ya no le canta usted a la gallina, no le canta usted al caballo, de ninguna manera.
Es lamentable, ¿verdad? Que en las iglesias hay personas que todavía, ¿verdad?, le cantan al hombre, le cantan, ¿verdad? Hay unos tipos que cantan, no se van a ir en contra mía los que les gustan las rancheras cristianas, ¿verdad? Pero, hermano, el tema primordial, o hermano, el cántico debe de ser ¿qué? Para el Señor, para glorificar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor. Hay que decir, pastor, yo conozco tu labor. Está bien, pero el cántico debe ser que, oh, el pastor de pastores, al Señor de señores, al único y sabio, al poderoso, a Él tiene que ser la alabanza. No para mí, ¿para qué? ¿Qué beneficio le voy a dar yo? ¿Qué beneficio va a recibir de mí? Que lo ponga más privilegios. Yo no soy el que pongo privilegios. Usted no va a recibir ningún beneficio de mí. Pero si usted alaba al Señor, pero si usted glorifica al Señor, oh aleluya, como el Señor, hermano, enfocó a Josafat en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Lo enfoca y dicen, hey, pongan a los levitas enfrente. ¿Y saben qué es lo que tienen que decir? Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. No van a decir más nada, solo vayan, canten y digan, glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Y aquellos empezaron a entonar aquella alabanza, aquel cántico nuevo, aquel expresar con toda devoción. ¿Y sabe qué empezaron a hacer sus enemigos? Empezaron a matarse unos con otros. Aleluya. ¿Y sabe qué hicieron los guerreros alistados para ese entonces? Solo ir a recoger el botín. Puso en mi boca un cántico nuevo, alabanzas al Señor. Por medio de que, por eso, hermano, usted y yo debemos de entender lo que estamos cantando, de lo que estamos hablando al Señor. Le vuelvo a repetir, primer libro de Corintios, capítulo 14. Hey, ustedes canten con el entendimiento. Ustedes oren con el entendimiento. Escúcheme, con lo que han entendido, ¿verdad? Por lo que han entendido. ¿Qué es lo que me hace cantar a mí? Lo que he entendido de las Escrituras, lo que he entendido de la palabra del Señor, lo que he entendido, aleluya, de Él. Él es la única, como dijo el cantante, el que escribió, la única razón de nuestra adoración. El único motivo de nuestra adoración es Él. Es Él, el único motivo para alabar, para glorificar. El único motivo por lo cual hoy me presenté a este lugar es Él. Y Él con mayúscula es Cristo. Es Cristo. Ni por sermón que tan bonito fuera, pero si no lleva, aleluya, anunciando la parte primordial y lo más primordial desde, hermano, desde la A hasta la Z, hermano, Cristo, el sermón no sirvió. Pero si el sermón, aleluya, fue tan corto, pero enfocó en lo que es Cristo, en lo que es realmente de quién viene nuestra salvación, el sermón, aleluya, vino a hacer proezas a nuestra vida, porque nos vino a recordar, aleluya, el motivo por el cual estamos reunidos en este lugar. Amén. Eso es. No mi vida, no, la vida de Cristo Jesús. Volvamos otra vez, aleluya. Por eso, hermano, cuando usted invoca el nombre del Señor, aleluya, cosas tremendas pasan. Cuando usted, aleluya, invoca el nombre del Señor, cuando la alabanza viene a su vida, aleluya, en el Señor. Por eso debemos de tener centrado nuestra mente cuando estamos alabando y bendiciendo al Señor. Unos momentos, aleluya, vienen aquellos momentos no de nostalgia, no, quizás valga la redundancia. Una vez estaba platicando con un pastor y me dijo,
Y yo le dije, nuestros sentimientos, ¿verdad? No pueden. Y me dijo, mijo, nuestros sentimientos sí pueden jugar un poquito en lo que es la alabanza. Porque nuestros sentimientos reflejan nuestra felicidad, a veces nuestro lloro, dice. Entonces sí, le digo, bueno, está bien, gracias por el consejo. Entonces, a veces viene en nosotros, hermano, el llorar del Señor. No llorar por tristeza, sino por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Romanos capítulo 10, verso 13, aleluya. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay algo muy importante que dice el libro de Éxodo. Dice, en donde hicieres que viniere a memoria tu nombre, ahí me bendecirás. Qué bonito, ¿no? Mire, hermano, ¿usted quiere irse con una parte muy importante hoy? Éxodo, allá Moisés dice, en donde hicieres que viniere a memoria tu nombre, ahí me bendecirás. Cuando viene a la memoria el nombre del Señor, es porque hay una bendición, hermano. Y no te estoy hablando precisamente de plata que te va a llover del cielo, ¿verdad? Dólares, no. Algo, hermano, que viene en nosotros, nos llena, una bendición. Hermano, la bendición nos da fuerza, la bendición nos da un nuevo pensar, se nos aclara la mente, aleluya. Depende de la situación que estamos, pero cuando la bendición del Señor llega, aleluya, nos levanta, nos restaura, aleluya, nos enfoca, hermano, y nos da nuevas fuerzas. Por eso, hermano, en donde, hermano, porque dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Usted alaba, usted invoca el nombre del Señor. Señor, aquí está tu hijo, mira. Aleluya. Señor, aquí está tu siervo. Señor, aquí está el que llamaste, el que quitaste, aleluya, aquellas palabras malas y le diste un cántico. Pues hoy te lo estoy expresando, hoy te lo quiero hacer saber, que tú eres mi todo, que tú eres el que me ayuda, tú eres el que me has sacado de las cosas peores y me vas a sacar de las cosas peores, porque tú eres mi Dios, aleluya. Estás invocando el nombre del Señor. ¿Y qué hace el enemigo, hermano? Por eso, hermano, el enemigo no resiste cuando hay un verdadero creyente. El enemigo huye cuando hay un verdadero creyente. ¿Saben que sacándole provecho a lo que el Señor le dice a Satanás cuando fue a pedir por Job? Le dice, ok, toca su cuerpo, mas su alma no vas a tocarle. Porque la Biblia dice, toda alma que pecare, esa morirá. Escuche bien. Por eso cuando el salmista, y eso quiero llevarle un poquito a meternos a la profundidad, poquitito ahí a las orillitas, que usted toque agua y que yo toque agua. Por eso el salmista en el 103 dice, bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo su ser, su santo nombre. Y le empieza a hacer memoria. No le está hablando al cuerpo, le está diciendo al alma, mira de dónde Dios te ha sacado. Mira qué beneficio has recibido de Dios. El enemigo puede tocar tu cuerpo, pero tu alma no le es permitido tocar. Aleluya. El enemigo puede tocar tu cuerpo con una enfermedad, pero tu alma, aleluya, le vas a decir, mira los beneficios que Dios te ha dado. Mira los beneficios que Él te ha otorgado. ¿Amén? Por eso, hermano, puso un cántico nuevo, alabanzas al Señor. Hermano, la hora me está avanzando, pero quiero concluir. No le estoy diciendo que ya voy a concluir, no, quiero concluir, aleluya. Un poquito más, tengo como de 10 a 15 minutos para concluir, para que usted, aleluya, tenga en cuenta que son 10, 15 minutos y no se duerma, amén. Por eso, volvamos al Salmo capítulo 40. Dice, puso en mi boca cántico nuevo. La razón por que el salmista estaba hablando de esa manera, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios,
Muchos verán esto y temerán y confiarán que en el Señor. ¿Sabe que tu forma de ser en el Señor impactará a muchas personas? Sabes que cuando has entendido la palabra del Señor y haces conforme la palabra del Señor, va a impactar no solo en tus familiares, en tu vecindario, en tu trabajo y en toda la sociedad, ¿verdad? Impacta. ¿A cuántos les han dicho, tú eres hermano, verdad? ¿A cuántos les han dicho? No, yo no soy hermano, yo no soy hermano. Tú eres de la religión, ¿verdad? No, yo no soy de eso. Yo solo voy a oír nada más. Ahora, cuando lo dicen, tú eres hermano, hay dos cosas, ¿verdad? Por saber. Porque has hecho, ¿verdad? Has obrado en una manera bien, pero a veces mal. Entonces te pueden juzgar de esa manera. Pero qué dicha para los que han obrado y se han portado bien en el Señor. Y con toda claridad pueden decir, gracias al Señor, el Señor me transformó. Oh, se te ve. No dices malas palabras, oras cuando comes, inclusive estás bendiciendo siempre al Señor. Estás cantando, te veo, mira hermano, te veo con una paz. Qué bonito, ¿verdad? Una persona una vez llegó a cierto lugar y dijo de esta manera. Miren, pues, escuche lo que dijo. Eso fue un testimonio, aleluya. Dice, en este lugar se ora, ¿verdad? Porque se siente una paz. Escuche bien. En este lugar hay gente que ora, hay gente que está en oración porque se siente una paz, dice. Entonces, hermano, me imagino que el dueño de la casa ha de decir, tengo que orar más y tengo que mantenerme en la oración. ¿Por qué? Porque es impactado. Todo es impactado. Hermano, el bien va a vencer sobre las tinieblas, sobre el mal. El mal no triunfará sobre el bien, sino el bien va a hacer que las tinieblas o la maldad retrocedan. Porque Cristo está con nosotros. Pero imagínense que lleguen a una casa y dice, aquí son cristianos. Pues se siente, hay gente que dice, se siente una mala vibra, ¿verdad? Yo te quiero decir, tu casa debe ser un hogar de paz, ¿verdad? Ahora cuando se siente aquello terrible es porque a veces no quiero, aleluya, acusarlo, pero ahí hay gritos y quizás hasta malas palabras, ¿verdad? Quizás hasta malas palabras. Ah, no, hermano, porque yo siempre sufro ataques del enemigo. No es, vaya la palabra del Señor. Vaya la palabra del Señor. Amén. Dice el salmista en el capítulo 127, tus hijos, dice, como aljabas, dice. Vamos al capítulo 127, aleluya. Hoy sí estoy mal en todo lo que es los textos, aleluya. Dios me ayude, ¿verdad? Y ore bastante por mí. Amén. Aleluya. Algo está pasando en la vida del pastor, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Escuche bien. Estoy en el 127, ¿verdad? Si el Señor dice no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, esto es algo muy importante. El Señor que tiene que edificar nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa, como le venía hablando, aleluya, ¿es de qué? Es del Señor. Ahora, vamos al versículo 5 ahí del 127. Perdón. El verso 3, aleluya, para que entendamos. He aquí, don del Señor, ¿qué? Son los hijos.
y recompensa es el fruto del vientre. Mire, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Dice el verso 5: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable, dice, con sus enemigos en la puerta. Por eso yo tuve 4, hermano. Y decía mi esposa, no hay quinto malo. Y le dije, no, ahí quedémonos, ¿saben? Pero hermano, escuche bien, nuestra casa, el Señor lo promete, que nuestros hijos, aleluya, está hablando de todo, hermano. ¿Son qué? Como aljaba. En estos días estuve hablando con alguien y le dije, hermano, mire qué valor tiene nuestros hijos y qué valor nosotros, aleluya, les damos. ¿Amén? ¿Quieres una casa de paz? Pues esas aljabas, aleluya, lánzalos en paz. ¿Quieres una casa, aleluya, de alegría, de regocijo? Pues esas aljabas, lánzalas en alegría, en regocijo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra casa hay gritos contra nuestros hijos? Sos esto, sos aquello. No, no, no. Nuestra casa, ¿qué es? Una casa de paz. Amén. Y es duro, para los que tienen hijos, duro mantener una estabilidad en la casa. Y peor cuando hay, ¿verdad?, hombres y mujeres, ¿verdad? Horrible. ¿Pero qué? Nuestra casa debe ser de paz y nuestra casa debe guardarse, ¿qué? En oración, en el Señor. Hermano, sigamos. Ya se me está cortando el tiempo. Le dije 10 a 15 minutos. Puso que canto en mi boca, aleluya. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Ahora, mire lo que dice el salmista ya en el verso 4, y quiero terminar con esto. Verán estos muchos y se alegrarán. Dice el verso 4: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios, ni a los que hacen, ¿qué? Falsedad o mentira. ¿Cuántos se quieren regresar para atrás? ¿Cuántos quieren dar ninguna mano? Ahora, esto, hermano, hace y abre, aleluya, a las personas que suspiran por el mundo. No sé, allá yo era más libre. Aquí en tabernáculo parecen soldados, me tienen aquí bien atrapados. No, 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 no. El servir a Cristo es un deleite. El servir a Cristo, aleluya, es un deleite. ¿Por qué es un deleite? No nos va a hacer recordar, hermano, lo que en el mundo, aleluya, según, entre comillas, gozábamos. Mira, hermano, y el ejemplo más claro está en esto: Moisés. Moisés, en ninguna parte de las escrituras, aleluya, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, Moisés quiso regresarse. Usted, si encuentra algo, aleluya, sí se enojó, claro que no se va a enojar, pero sin embargo es tomado, ¿qué? Como manso, el más manso. Así dice, Moisés el más manso, no menso, manso. Ahora, pero Moisés, en ninguna parte de las escrituras encuentra usted que él dice: oh, cómo extraño aquel palacio donde crecí. Desearía yo, ¿verdad?, las colchas, las recámaras. De ninguna manera. El pueblo sí. Qué diferencia, ¿verdad? El pueblo sí dijo, suspiraba, ¿qué? Por los bledos, por los pepinos, por los pescados, hasta por los sepulcros. Si yo le dijera, ¿verdad? Ya le he dicho, ¿verdad?, que mi abuela lo enterraron con música de banda. Y si yo dijera, entiérrenme a mí así, no, ¿verdad? No, yo quiero llegar a la presencia del Señor. ¿Sí me entiende? Como es, aleluya, el Señor lo ha dicho, el Señor pero imagínense, hermano, para aquellos que todavía el mundo, ¿verdad? Ay, no, y sacamos a relucir, ¿verdad?, nuestra vida de juventud, para los que ya estamos, ¿verdad?, en la edad, ¿ya? Hombre, si yo cuando era joven, fíjate que me llovían las mujeres. Será cierto, ¿verdad?
será cierto. Ay, no, si yo cuando era jovencita, fíjate que me rodeaban, me pretendían. No, pues con el que tienes, pues ni modo. Eso es el que el Señor te dio, ¿verdad? Aleluya. Nadie, aleluya, de aquí, estoy seguro, y lo hablo en fe en el Señor, queremos volver suspiramos por de ninguna manera. El mundo lo vemos que, como las escrituras nos lo muestran, un hoyo de destrucción, lobo cenagoso, apesta, yete, ¿verdad? Es maloliente. Claro, usted no va a decir ahorita con su vecino, yo no me junto contigo porque dijo el pastor que hueles mal. No, no. El mundo, esto es todo lo que es la idea del mundo, la filosofía del mundo, todo lo que se mueve en el mundo. Eso es. Para los que todavía les gusta escuchar acá rancherías, acá rancheritas, allá escondidos, ¿verdad? Eso es parte del mundo. No toquéis qué, lo inmundo. Eso es inmundo para el Señor. No toquéis eso. De ninguna manera. Entonces, hermano, Moisés nunca quiso volver al mundo. Nunca quiso volver a Egipto, pues. Nunca. Dice el autor de Hebreo, se mantuvo como viendo ¿qué? Al invisible. Qué hermoso, ¿no? Nosotros, hermano, yo leía el texto de Juan, capítulo 20, donde el Señor le dice a Tomás, más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Qué cualidades tan preciosas las tuyas y las mías. Qué hermoso, aleluya. Qué hermoso, hermano. Tú no vistes, yo no vi al Señor en persona, mas sin embargo, aleluya, escuché de Él, me cautivó, me tocó, me dijo, yo soy tu salvación. Me dijo, yo soy el que morí por ti. Yo soy el regalo más precioso para ti. Y puso fe en mí. Y esa fe, aleluya, dije, Señor, sálvame, porque necesito tu salvación, porque necesito de ti. Bueno, nadie de nosotros quiere volver al mundo. Le he dicho y le he testificado, aleluya, el Señor está con nosotros. El Señor vive con nosotros.